Desde la llegada del COVID, múltiples intervenciones médicas, clínicas, farmacológicas se han dado como medida de contención ante esta creciente pandemia a nivel global, pero no se ha hablado mucho de intervenciones nutricionales, y no solo intervenciones, sino deficiencias nutricionales. ¿Podrá la deficiencia de este nutriente terminar siendo un factor de riesgo ante el COVID-19? Acompáñenme a descubrirlo en este nuevo episodio de SZR Informa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina, pero en realidad es una hormona esteroidea. De hecho, esta vitamina es completamente distinta a todas las otras vitaminas y esta, digamos, se produce a través del colesterol cuando nuestro cuerpo va gradualmente siendo expuesto ante la luz del sol. Este proceso recibe el nombre de síntesis endógena y este proceso curiosamente empieza en la piel y paulatinamente se va trasladando al hígado y a los riñones. Esta es la fuente primaria de vitamina D, pero nosotros también tenemos fuentes secundarias que son dos y que provienen curiosamente de los alimentos. La primera es la vitamina D3 o colicalciferol, como se le conoce. Esta vitamina está presente sobre todo en peces grasos y, por ejemplo, en la yema del huevo. Esta forma de vitamina D es casi 2 veces más efectiva que la siguiente fuente de vitamina D que les voy a explicar a continuación para aumentar los niveles de vitamina D en sangre. La segunda forma de vitamina D es la vitamina D2 o ergocalciferol, como se le conoce también, y esta está presente más que nada en plantas, en hongos y en levaduras. Entonces, ¿cómo actúa esta vitamina en el cuerpo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se convierte en una hormona esteroidea? Primero, esta vitamina se convierte en calcidio para ser almacenada en el hígado. Luego, se convierte en calcitriol en los riñones. Y de hecho, esta es la forma activa de la hormona esteroidea, donde interactúa con unos receptores llamados BDR. Estos receptores se encuentran en prácticamente todas las células alrededor de nuestro cuerpo y lo que esto genera es que activa y desactiva ciertas expresiones de nuestros genes que ocasionan ciertos cambios a nivel celular. Entonces, ¿qué relación tiene esta vitamina con el COVID, con complicaciones sobre todo ante el COVID? Primero vamos a hablar un poco acerca de las poblaciones en riesgo, que de hecho ya conocemos, y a estas poblaciones le vamos a sumar una nueva que va a resultar bastante curioso y les voy a explicar el porqué. La primera población de riesgo son los ancianos y de hecho la biosíntesis de vitamina D, básicamente la susceptibilidad ante la obtención de vitamina D a través de la piel, es algo que va disminuyendo con el pasar del tiempo, con el pasar de los años. Según el National Health and Examination Nutrition Survey, los adultos mayores tenían un 63% más de chances de tener una deficiencia de vitamina D y un 46% más de chances de tener una insuficiencia de vitamina D que los adultos jóvenes. Luego pasamos a las personas con obesidad. Las personas con obesidad tienen un mayor nivel de complicación para hacer la vitamina D liposoluble disponible en el torrente sanguíneo. Esta población tiene el 50% menos de biodisponibilidad de vitamina D en comparación a la población que no cuenta con obesidad. Y la tercera población en riesgo que se suma a este nuevo grupo en general de poblaciones en riesgo son las personas de piel oscura, sobre todo descendientes o que tengan alguna etnia africana. ¿Por qué? Curiosamente, las personas, por ejemplo, que nosotros vemos que viven en África y tienen piel oscura, ellos no tienen otro tipo de sensibilidad ante la luz del sol. Es por esto que ellos, a pesar de que están todo el día expuestos a la luz del sol, no sufren de muchos problemas o muchas reacciones a nivel de piel. ¿Por qué? Porque aquí se produce una contrapartida, digamos, que ayuda a regular justamente la vitamina D, conocida como melanina. Y efectivamente estas personas, biológicamente hablando, es una adaptación del cuerpo a la producción de melanina para poder regular los niveles de vitamina D que éstas reciben. ¿Qué pasa? Inicialmente estas poblaciones, por ejemplo, eran nativas de un cierto continente, particularmente África, y ahí, digamos, ellos estaban biológicamente adaptados para adecuarse a ese entorno y esa exposición a la luz de los rayos solares. Pero ¿qué pasó? A raíz de la modernización, de la globalización, nosotros hoy por hoy podemos encontrar personas de piel oscura, de descendencia afroamericana o descendencia africana directamente, alrededor de todo el mundo. Se ha observado que las personas que tienen piel oscura y que viven curiosamente en lugares donde quizás no tienen una gran exposición ante la luz del sol, como es por ejemplo en lugares nórdicos, escandinavos, estas personas suelen tener
amplios déficits de vitamina D. Según el National Health and Nutrition Examination Survey, las personas afroamericanas tienen una deficiencia 24.6 veces mayor de vitamina D que los caucásicos. En esta nota estadística de The Guardian podemos observar que la población afroamericana han estado padeciendo un ratio de mortalidad de 50.3 por cada 100.000 personas contagiadas versus lo que sucedió, digamos, con los caucásicos, que era únicamente del 20.7 por cada 100.000 personas infectadas. Entonces, la poca exposición a la luz del sol o contar con un color de piel oscuro definitivamente impacta de manera negativa en los niveles de vitamina D en sangre. Según este estudio del Cambridge, aproximadamente el 70% de toda la población americana tiene una insuficiencia de vitamina D, y no solo eso, sino que el 30% es deficiente en vitamina D. Estamos hablando de algo bastante grande, sobre todo teniendo en cuenta la función que esta vitamina cumple. Se convierte en algo mucho más importante que un micronutriente, se convierte literalmente en una hormona esteroidea. Imagínense hombres, por ejemplo, que pasen un día sin ni un rastro de testosterona en el cuerpo. O las mujeres, por ejemplo, que tratan de cuidar tanto y velar tanto por el HGH. Bajos niveles de HGH llevan a ciertos síntomas un poco más acentuados de envejecimiento. Imagínense que no cuenten con estas hormonas por un día, ¿cómo sería? ¿Qué tanto afectaría su calidad de vida? Bueno, entonces aquí podemos crear la asociación de que bajos niveles de vitamina D en sangre se asocian con un mayor riesgo ante el COVID, básicamente con un mayor nivel de complicación. Aquí vamos a revisar dos estudios. El primer estudio fue uno que se realizó en Indonesia con 780 pacientes que habían padecido de COVID y donde se encontró el 98.9% de los pacientes que tenían deficiencia en vitamina D falleció, el 88% de los pacientes que tenían insuficiencia de vitamina D también falleció, y aquellos que contaban con niveles adecuados de vitamina D únicamente presentaron una tasa de mortalidad de un fallecimiento del 4%. En otro estudio, en Filipinas, que fue un estudio retrospectivo y mediante el cual hicieron un ajuste en la desviación estándar. Para los que no se acuerdan de lo que es desviación estándar de la clase de estadística, la desviación estándar es básicamente qué tanto se desvían los datos, las métricas, en función del dato que puede ser considerado una media. Y bueno, cuando hubo efectivamente un aumento en la desviación estándar de los niveles de vitamina D en sangre, se observó que las personas tenían casi 8 veces más probabilidades de tener una complicación considerada leve versus grave ante el COVID-19 y casi 20 veces más probabilidades de tener un resultado leve versus un resultado crítico. Crítico ya podemos interpretarlo como un paso más antes de fallecer. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Qué relación tiene el COVID, la vitamina D? ¿Qué relación tiene con mi organismo? ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que interactúan? Se los voy a explicar de la manera más sencilla posible. Hay mucho tecnicismo en esto y es por eso que quiero tratar de obviar la mayor cantidad de nomenclaturas, pero hay un nombre en particular que sí es muy importante y es ACE2, que es el nombre que recibe un receptor. Entonces, ¿qué sucede? El COVID básicamente ingresa a nuestro organismo a través de ese receptor. El COVID, la partícula viral, se enlaza con este receptor y de esa manera ingresan a la célula. Pero ¿qué sucede? Que estas partículas virales se pueden enlazar con múltiples receptores ACE2, y lo que esto ocasiona básicamente es que estas se apropian de los receptores ACE2 y dejan una menor o una cantidad, digamos, una disponibilidad muy limitada de estos receptores a nivel de superficie celular. Por otro lado, una deficiencia de vitamina D lleva a una sobreexpresión de la renina. La renina es una enzima que se produce en los riñones. Y bueno, a su posterior activación como un sistema. La renina actúa a través de un sistema que recibe una nomenclatura en particular, lo cual no les voy a mencionar para no marearlos. Entonces tenemos por un lado la activación que sucede por el lado de la partícula viral y el ACE2, y por otro lado ahorita estamos hablando de la función de la vitamina D y la renina. La renina de hecho actúa como un regulador de la presión arterial, de los niveles de inflamación, y también vela por la homeostasis, básicamente el equilibrio, el balance entre los fluidos corporales. ¿Y qué sucede? Este sistema, justamente la renina, se ve alterado ante la falta de receptores ACE2, que en este caso han sido, por así decirlo, apropiados, adueñados justamente por estas partículas virales del COVID, y lo que sucede en este caso es que pueden terminar promoviendo una inflamación excesiva y también problemas pulmonares. Y una vez que esta lesión pulmonar escala la hipoxia es la falta de oxígeno
por parte de las células, lo que sucede es que esto va a llevar a una producción de renina y se genera un círculo vicioso mediante el cual básicamente los receptores 6.2 están siempre tomados y están siempre equiparados, y efectivamente este círculo lo que hace es básicamente va a comenzar a aumentar y a extenuar el daño que se está haciendo a nivel de la propagación de la inflamación y por otro lado también la lesión a nivel pulmonar. Y lo que va a suceder es que luego esta lesión pulmonar va a escalar a la hipoxia. La hipoxia básicamente es la falta de oxígeno por parte de una célula y se va a liberar renina. Y esto va a generar básicamente una reacción en cadena que se va a volver a reproducir y a lo que va a llevar es que no hayan niveles, no se cuente con receptores ACE2 disponibles. Los niveles más bajos de ACE2 promueven más daño y pueden hasta culminar en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, como han podido ver, la vitamina D básicamente actúa como un regulador del sistema de la renina y por eso es tan importante precisamente y conclusivamente contra los problemas, sobre todo al tracto respiratorio, al daño que ocasiona a nivel pulmonar y del tracto respiratorio que genera el COVID. Y no solamente contra el COVID, en general los niveles de vitamina D en sangre guardan una estrecha relación con los problemas a nivel del tracto respiratorio en general. De hecho, en este estudio, con más de 25 pruebas de control aleatorio o lo que se puede llamar en inglés Randomized Control Trials, que de hecho son el tipo de pruebas más fidedignas en general, demuestran que la suplementación diaria o semanal con vitamina D reduce el riesgo en personas que tienen una insuficiencia en vitamina D de padecer de problemas al tracto respiratorio en un 50% y hasta una reducción del 10% de riesgo en personas que inclusive cuenten con buenos niveles basales de vitamina D en sangre. Entonces aquí justamente surge la respuesta ante esta interrogatoria. No todo se trata de pastillas, no todo se trata de medicamentos, no todo se trata de respiradores, de guantes, de mascarillas. Hay que ver también internamente qué cosa quizás nos está faltando, qué cosa podríamos modificar para asegurarnos de que nos vamos a encontrar mejores protegidos ante este patógeno. Entonces, ¿cuánto debería suplementar de vitamina D? Sobre todo ahora teniendo en consideración que ya se nos acabó el verano y de por sí acá en Lima no es que sea una ciudad muy soleada, sobre todo durante el invierno. Bueno, varía mucho en estos estudios, en estos Randomized Control Trials, variaba mucho la dosis en función de qué concentración de vitamina D en sangre tenían las personas, qué nivel de deficiencia tenían, dependiendo del protocolo también del estudio que ellos querían utilizar, determinaban la dosis. Mi sugerencia, y en base a lo que yo he escuchado de Rhonda Patrick es una doctora en nutrición bastante conocida a nivel mundial. De hecho, hoy por hoy está realizando el primer Randomized Control Trial en pacientes con COVID en vitamina D. Ella, su sugerencia de suplementación es entre 4.000 y 5.000 IU al día. Espero que esta información les haya servido. Nos vemos en un próximo episodio de SZR Informa.